la tarde de hoy se va a explicar en lo relacionado a la unidad número 3, las fuentes de las obligaciones, tanto desde el punto de vista extracontractual como contractual, en la cual precisamente son los medios por el cual se producen las obligaciones. O sea, eso es lo que se llama la fuente, la manera, la forma por el cual se produce un asunto, un acto, un negocio, y en este caso, en nuestra materia, pues serían las obligaciones. Bien, dentro de estas fuentes, pues nos hablan de dos estilos. Uno, que es a través de figuras que no son propiamente un contrato, sino que son figuras en las cuales hay consecuencias jurídicas, están establecidas en la ley y por lo tanto se da prestaciones, se producen daños y producto de los daños que se producen, pues tienen que ser reparados. Esas figuras tenemos el hecho ilícito, el enriquecimiento sin causa, el pago de lo indebido y la gestión de negocios. Sobre todo, aquí vamos a, sobre todo, el primero tiene un complemento con el tema de la responsabilidad civil, en la cual se dio hace 2 semanas atrás. Entonces, vamos a seguir continuando con lo que fue la responsabilidad civil y precisamente esta fuente extracontractual de la obligación, pues es más lo que se asemeja a la figura del hecho ilícito y dentro de la práctica o dentro qué ejemplo podría servir por el cual se puede aplicar esta figura del hecho ilícito, pues tenemos naturalmente una de ellas, el más típico, sería el de los accidentes de tránsito. Allí es donde cabe perfectamente lo relacionado con el hecho ilícito tal cual como lo establece el Código Civil. ¿Por qué le menciono el caso de los accidentes de tránsito? Porque sencillamente acá se produce obligación producto de actos de la persona que pueden ser actos por el cual hay intención o puede haber negligencia o imprudencia. Y producto, por un lado, de una actuación intencional. Pero por otro lado, por tener una actuación imprudente y negligente, produce un daño y por lo tanto, al producir un daño, está obligado a reparar. Por eso es que esa reparación a quien haya causado el daño a otro, exigiéndole el ejercicio de sus límites fijados por la buena fe o por el objeto en la cual ha sido conferido este derecho. Aquí, bueno, también se incluye figuras como el llamado abuso de derecho, pero generalmente ese tipo de daño o ese mismo de actuación que se produce puede generarse también dado en una cosa que pertenezca a la persona, también puede ser producido por un edificio o, como no, por un incendio, pero que este incendio naturalmente pues sea producido igualmente por la actitud negligente e imprudente del sujeto que ocasionó el incendio. Pero el caso más típico donde se utiliza la figura del hecho ilícito como fuente de obligación es la del accidente de tránsito. Ahí tenemos la estructura precisamente del hecho ilícito para generar fuente de obligación y producto de su incumplimiento la reparación del daño. Tiene que haber un incumplimiento que precisamente es una conducta persistente. Y esa conducta pues puede ser actitudes positivas o negativas, pueden ser culposas o dolosas y naturalmente al causar daño tienen que repararlo. La culpa produce naturalmente el incumplimiento y esa culpa, pues ese incumplimiento por lo general va a ser culposo, en donde
Precisamente esta culpa debe tener su sentido en su aceptación más lata y debe comprender el dolo como culpa propiamente dicha. El carácter ilícito del incumplimiento culposo, en la cual no debe ser tolerado, consentido ni permitido por el ordenamiento jurídico. Y los daños, precisamente, donde la materia delictual responde a toda clase de daños, ya que en el hecho ilícito los daños reparables son muchos más amplios, sean materiales o sean morales. Ahí tenemos esa norma del 1196 y del 1275, donde precisamente tiene esa magnitud por el cual el hecho ilícito, los daños deben ser respondidos en su totalidad. Por lo menos me permito aquí leer la norma de 1275. Aunque la falta de cumplimiento de la obligación resulte de dolo del deudor, los daños y perjuicios relativos a la pérdida sufrida por el acreedor y a la utilidad de que se le haya privado no debe extenderse sino a los de las consecuencias inmediatas y directas de la falta de cumplimiento de la obligación. Entonces, una de las a veces características es que aquí en el hecho ilícito, pues el daño se debe tomar, o sea, se debe cuantificar desde el punto de vista de los límites para cubrir verdaderamente esas indemnizaciones, y no pueden ser cantidades que solamente reparen un daño parcial, sino que ese daño tiene que ser reparado en toda su amplitud, donde no solamente comprenda la parte material, sino también la parte moral. Y el elemento de la relación de causalidad, la existencia de una relación causa-efecto entre el incumplimiento culposo actuando como causa y el daño actuando como efecto. Se le había tocado el tema de la teoría de abuso de derecho, en la cual estudia la posibilidad de incurrir una persona en responsabilidad civil al causar un daño a otro en ejercicio de un derecho subjetivo. Se ha utilizado el concepto adjunto de derecho a los fines, entre ellos, para justificar el levantamiento del velo corporativo. Bueno, como se puede interpretar esta opinión doctrinal del derecho, pues muchas veces estas figuras, y por el cual cuando se actúa en forma no justificada, pues genera la responsabilidad civil, y al generarse la responsabilidad civil, pues causa daño y tiene que ser reparado. Muchas veces esta cuestión del levantamiento del velo corporativo, pues es algo muy discutible, y más que todo, cuando las figuras del Estado de Derecho pues comienzan a entrar en verdadera discusión, en verdadera, vamos a decir, controversia por la aceptación o no, si se respeta o no la norma. A veces el abuso del derecho puede ser justificado, pero siempre y cuando sea para verdaderamente erradicar ciertas actuaciones que más adelante pues pueden ocasionar daños a las personas. Pero por lo general, pues dentro de una situación normal, naturalmente el abuso del derecho conllevaría a que se produzca responsabilidad civil, a que se produzcan daños, y por lo tanto esos daños pues tienen que ser reparados. Pero la justificación sería precisamente el elemento por el cual se tiene que probarse, y allí es donde muchas veces pues los resultados no son los más esperados. Bueno, también ahí tenemos la normativa relacionada con la responsabilidad por el hecho propio, por el hecho tercero o por las cosas que precisamente forman parte dentro del hecho ilícito, y al formar parte del mismo, pues también hay daño, tiene que haber reparación, y por lo tanto esa obligación de quien causa el daño pues debe ser reparada. Vamos a otra de las figuras de
las obligaciones extracontractuales, de la fuente de las obligaciones extracontractuales, como lo es el enriquecimiento sin causa. Aquí, tanto el pago del indebido y la gestión de negocios, pues ya tiene un poco que ver con el aspecto pecuniario. Pero, ¿desde qué punto de vista es que se ejerce ese aspecto pecuniario? Bueno, en el caso del enriquecimiento sin causa, como bien lo dice su palabra y como lo dice la norma de 1184, se refiere a que quien se enriquezca sin causa en perjuicio de otra persona está obligado a indemnizarla entre los límites de su propio enriquecimiento de todo lo que aquella se haya empobrecido. Es decir, puede ser en la cual quien pretenda utilizar fondos de otra persona para su beneficio propio, pero en vez de mejorar la actitud de esa persona, la empobrezca, pues ahí es donde precisamente viene el, el pago o la reparación del daño de esa obligación que produjo. Porque acá sencillamente sucede mucho con las figuras de aquellas personas en la cual ya por su edad avanzada pues necesitan que les administre sus fondos, pero esos fondos solamente deberían administrarse para beneficio de ella y no para verdaderamente de mejorarla, como sucede en muchas situaciones. Por eso muchas veces ante estas situaciones pues se pues llama la atención de que deba ser indemnizado, deba ser reparado, porque naturalmente no puede actuar abusando de la buena fe de quien le suministró esos medios y de esta manera pues la persona sentirse demejorada y sobre todo que en muchas ocasiones hasta se deteriore físicamente. Ajá. Antes, bien. Tenemos una figura del enriquecimiento sin causa, que sería la acción in reverso. Acción en la cual, pues acá lo que se busca es precisamente que los patrimonios, tanto del que administró los fondos como del que era propiedad de los fondos, era el titular de esos fondos, traten de mantener un patrimonio equilibrado. Puede ser que a lo mejor, pues sí, de repente el administrar esos recursos pues pudiera servir para precisamente mejorar su situación de vida, pero lo que no se puede permitir, y a lo mejor esto es un límite que pone la acción de reverso, es que el que utiliza esos fondos y de quien son dueños de esos fondos no se sienta este último perjudicado. Por eso esta acción mayormente persigue que tanto el patrimonio del uno como el patrimonio del otro tengan un nivel de equilibrio y no haya precisamente de mejoras en uno de ellos, sobre todo, más que todo, en el débil, quien es el que mayormente pues permite que el fuerte le administre su patrimonio, pero el enriquecimiento de causa se produce es en que se toma todo ese dinero empobreciendo a quien se lo dio. Acá no, acá lo que la acción de inverso trata es que tanto lo que recibe el uno y lo que tiene el otro, pues estén en un nivel de equilibrio y de esta manera, pues, no ocurrir el daño para que sea reparado. Tenemos, en el caso del pago de lo indebido, disculpe, por favor, el pago de lo indebido, que es aquella obligación que surge cuando se paga dos veces en una deuda que no se debe. Ay, caramba, me da una disculpa, pero es que con esto del paso del agua, pues le interrumpe a uno el correcto desenvolvimiento de la voz.
Bueno, la norma del 1178 prácticamente tenemos la explicación casi sencilla de lo que es el pago de un deuda. Quien paga una deuda a sabiendas que no debe, pues está objeto a repetición, está sujeto a repetición. Es decir, por eso, cuando las obligaciones deben cumplirse tal cual como han sido contraídas, pues esa deuda debe ser consciente que se deba y no precisamente pagar muchas veces la deuda dos veces con el fin en la cual pues no se le aclare de que dio un dinero de más. Bueno, últimamente uno observa, sobre todo producto de este problema de la liquidez que tenemos en Venezuela, en donde nuestra moneda nacional pues no tiene efectivo. Prácticamente los pagos en la moneda venezolana se hacen a través de puntos de venta o se hace a través de los pagos móviles, en donde, bueno, ahí no se produce muchas veces esas cuestiones de que se paga dos veces. Con la divisa, que ahora se utiliza bastante, bien sea aquí en la frontera, pues utilizamos casi que tres divisas, la nacional, a través de los mecanismos electrónicos, y el efectivo, bien sea con la moneda colombiana o con la moneda americana, tanto el peso como el dólar, en donde muchas veces se paga mucho esa figura de la repetición y naturalmente ese dinero pues no. Bien, bueno, seguimos porque hubo una pequeña interrupción con la señal del internet. Entonces, como le venía diciendo, aló, 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 no sé si me están escuchando. Bien, bueno, aló, aló, aló. Bueno, siguiendo con la explicación, como les decía, por esto de la divisa y esa cuestión, pues muchas veces termina pagando hasta dos y tres veces, producto del cambio que si los vueltos y esta cuestión. Entonces, ahí es donde muchas veces se observa por qué la cuestión pues verdaderamente no se reintegra, sino que prácticamente en el pago de un debido, pues usted termina es casi que pagando doble, cuando a la hora de la verdad, pues no tiene la deuda. Por eso es que la obligación pues tiene que establecerse desde el punto de vista claro, desde el punto de vista cuando se hace el negocio o el contrato, o bien sea el pago que se vaya a realizar a los fines de evitar muchas veces pérdidas de patrimonios sin ninguna justificación. Bueno, tenemos en cuanto al caso del error, ajá, el pago de lo indebido, la prueba del error, en la cual esto tiene prácticamente su origen desde el derecho romano y en lo que se refiere a la ausencia de causa como hecho negativo, indefinido e indeterminable solo para demostrar el error puede plenamente desvirtuar la precisión de causa establecida en el Código de Civil. En este caso, pues lo relacionado, lo relacionado con la persona que paga sabiendas que no debía,
no merece. La protección del ordenamiento jurídico y por lo tanto para quien efectúe el pago pueda disponer de una acción de repetición se requiere que el pago se hubiera hecho por error. Es decir, que usted sencillamente le pagó a alguien, ¿ve? Y más tarde se da que esa no era la persona, sino que era la otra. Podría ser, como lo dice el supuesto, la manera de exigir el pago de repetición. Sería la única en la cual hubiera incurrido precisamente en una equivocación y por eso, y además de incurrir en la equivocación, que esta equivocación sea probada, en la cual hubo verdaderamente un error en ese sujeto a quien le iba a pagar ese sujeto activo. Bien, y en cuanto a la gestión de negocios, pues sencillamente es aquella actividad en la cual genera obligaciones cuando realiza negocios en nombre de otra persona que no ha sido indicado para ellos, o por lo menos que no se le ha dado facultad para que los pueda realizar o no los pueda hacer. Y si los realiza y causa daño, pues ese daño tiene que ser reparado, tiene que ser cumplido. Eso más que todo lo que comprende la gestión de negocios que se encuentra en el artículo 1173. Y con esto la gestión de negocios, pues recalco de que esta figura a veces a nosotros los abogados, cuando ejercemos nuestra actividad como profesionales, pues muchas veces determinadas personas, y más que todo en estas situaciones de tanta ida de venezolanos hacia otros países, pues esto ha repercutido de que se nos asignen dentro, más que todo, dentro de los poderes de administración, esta figura de realizar negocios. Claro, los negocios que se indican ahí en el poder de administración son específicos, se indican las facultades en las cuales se tienen que hacer, pero muchas veces esas mismas actividades pues generan la realización de otro tipo de negocios, y si dentro de ese negocio no se llevó a cabo el fin del mismo, pues ahí es donde se puede generar un daño, se genera una obligación y por lo tanto debe reparar. Bien. Ok. Entonces, ese es el punto relacionado con la obligación extracontractual, es decir, la fuente de la obligación cuando se deriva de figuras fuera del contrato, y entre ellas, pues, la que más tiene presencia y protagonismo dentro del mundo jurídico y sobre todo cuando se reclaman acciones judiciales, pues está la figura del hecho ilícito, en la cual pues prácticamente es la que fundamenta la responsabilidad civil. Y el caso más típico, además de los edificios y de las preparaciones de producto de cosas y eso, es el accidente de tránsito. Es el caso más típico por el cual se aplican las normas de se aplican las normas del artículo 1185. Bien, ahora vamos a explicar la otra fuente de las obligaciones, y sin lugar a dudas es la que más se utiliza dentro del campo jurídico, dentro del campo de los negocios, y es la que precisamente persigue como finalidad esa satisfacción desde el punto de vista pecuniario de las personas dentro de sus relaciones privadas, que es la del contrato. Bien, en la norma del Código Civil, pues encontramos esta figura a partir del artículo 1133 en adelante. Y esta norma, pues precisamente nos indica cómo es que se forma o se crea un contrato.
Antes de ello, bueno, como les decía anteriormente, el contrato por excelencia es la fuente principal de generar obligaciones y de allí su importancia dentro de la legislación venezolana. El estudio del contrato dentro de los actos producidos por la actividad humana es sin duda el acto jurídico relevante de la relación privada. ¿Y por qué es relevante? Porque sencillamente dentro del contrato lo que se persigue es precisamente una satisfacción y un beneficio de carácter económico. Eso es lo que realmente persigue el contrato. Es esa finalidad. Bien. Tenemos ahora. Bien. Bien. Entonces, una vez indicado esa importancia del contrato, pues ahí tenemos el artículo donde el cual parte todo lo relacionado con la normativa de los contratos, que son prácticamente casi 40 artículos. El 1133. Y el 1133 del Código Civil nos dice en sí de dónde parte un contrato. Ese contrato parte de una convención. ¿Convención de quiénes? De dos o más personas. Tiene que haber prácticamente mínimo dos sujetos para la realización del contrato. Mínimo dos sujetos. Por lo tanto, cuando a partir de esos dos o más sujetos se reúnen, ahí se generan unos tipos de conductas que es lo que hace que se cree un vínculo jurídico. Y ese tipo de conducta, como lo dice la norma, puede constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir ese vínculo jurídico. Y ese vínculo jurídico va a conllevar precisamente a la realización de ese contrato, de ese negocio. Por eso es que partiendo de la definición, por ser un negocio jurídico bilateral capaz de crear, reglamentar, transmitir, modificar o extinguir relación jurídica de cualquier naturaleza entre las partes que concurre a su celebración, y no solo es eficaz en lo que se refiere a los vínculos de naturaleza personal, bien sea de contenido patrimonial o extrapatrimonial entre las partes, sino también se produce figuras como el derecho de crédito, la eficacia personal del contrato y también puede afectar el estado de los derechos reales, la llamada eficacia real del contrato. Es decir, partiendo de esta definición, en el contrato se pueden producir hasta de 3 a 4 situaciones en la cual pues van a permitir precisamente que las sociedades, los seres humanos y las sociedades, pues entre sí puedan cumplir o llevar a cabo esa beneficio actividad económica. Primero, la manera como van a operar, bien sea que creen, que reglamenten, que modifiquen, que transmitan o que le pongan fin a una relación jurídica. Y dentro de esa relación jurídica en la cual le van a hacer todos estos calificativos, bien sea cual sea el propósito de esas personas cuando lo llevan a cabo, pueden tener dentro de ese vínculo naturaleza de carácter patrimonial en la cual se pueda incrementar cada día esos patrimonios. Va a contribuir a que las figuras, tanto del derecho de crédito y el tema de la obligación y el punto de la obligación se sigan estableciendo cada día más y más y más y más en lo que el contrato va a tener una eficacia personal. Y también va a asegurar y a fortalecer el estado de los derechos reales cuando precisamente esos negocios, esos contratos puedan ser bien llevados a cabo y de esa manera el derecho real se fortalezca. Eso es más que todo lo que de acuerdo con la norma de 1133 se va a producir dentro de lo que en el fondo persigue el contrato, que es sencillamente que las personas pues tengan beneficios económicos. Eso es lo que se persigue. Bien, en esta lámina pues tenemos la llamada clasificación de los contratos y de esta manera pues
hay de numerosas formas, si participan unilateral, bilateral, en cuanto a la responsabilidad de las partes o negocio gratuito, en cuanto a la determinación de la prestación, puede ser conmutativo o aleatorio, en cuanto al perfeccionamiento consensual o real, en cuanto a su carácter repartido principal, también hay un contrato accesorio, en cuanto a la duración de la enajenación de prestaciones, de cumplimiento instantáneo, de cumplimiento sucesivo, según las normas legales que lo regulen, y nominados, según las partes, según la igualdad de las partes, paritorios o de adhesión, según se produzcan efectos obligatorios a los contratantes individuales o colectivos, según la naturaleza personal de la prestación, ordinarios, intuita y personas, y según la expresión de la causa del contrato, causados o abstractos. Me voy a detener un momentico con respecto a las obligaciones para una de las partes. En esto no hay que confundirlo con la definición del contrato, porque siempre el contrato se va a realizar entre dos. O sea, nunca va a partir un contrato de uno solo, no, entre dos. Lo que sucede es que a los efectos de derivarse la prestación y el vínculo, mayormente lo va a producir es una parte. Y uno de los contratos típicos donde se produce esta figura es la llamada donación. En la donación, generalmente, el que dona, pues él presta y él el vínculo lo manifiesta hacia el que recibe, en la cual esa persona recibe esa donación. Y ella no está obligada a contraprestar, es decir, no está obligada a devolver lo que se le da. Sencillamente, el donante sí actúa hacia una persona, ¿cómo no? Pero el recibir, es decir, el otro, el que dona, que vaya a recibir algo, no. Él sencillamente actúa una manifestación de voluntad unilateral y por lo tanto, tanto el vínculo como el efecto de la prestación lo va a llevar a cabo esa persona. Ya en el otro no, en el otro la prestación es recíproca. Si tú das, el otro tiene que recibir, por supuesto, es como el que presta dinero. Si se presta una cantidad de dinero, A le presta B, B tiene que contraprestarle pagándole a así. Esa es la forma como funciona bilateral y así sucesivamente los demás. Bien, y entramos a lo que son los elementos del contrato, que son específicamente los que aparecen en el artículo 1141 y 1142. Y estos dos artículos del Código Civil precisamente indican tanto los elementos de la existencia en 1141 como los elementos de la validez en 1142. En el 1141, los elementos de existencia, acá tenemos que los contratos, dentro de sus elementos, en la cual está su elemento de existencia, son de tres tipos. En primer lugar, el consentimiento de las partes. ¿Qué significa el consentimiento de las partes? Que ese es un consentimiento en el cual ese acuerdo es unánime de los dos para que se lleve a cabo ese contrato. El uno lo acepta y el otro lo acepta de manera libre y consciente. El objeto en el cual puede ser la materia del contrato se refiere a la actividad que se realizó por la cual llevó a la realización del contrato. Por lo menos, una venta, ¿cuál es el objeto? La realización de la venta sobre determinado bien. Es decir, lo que lleva a la realización del contrato. Y la causa lícita significa que el contrato tiene que tener una esencia, una razón por la cual debe estar sometido a una norma legal, a una norma en la cual es aceptada y tiene la satisfacción tanto de la una parte como la de la otra. Eso en cuanto a los elementos de existencia. Eso permite que el contrato tenga una forma y una representación ya desde el punto de vista de las partes. Ahora vamos a aquellos que desde el punto de vista ya interno y desde el punto de vista para corroborar con la existencia
sea válido el contrato. Y estos son los que establece el 1142 del Código Civil, en la cual dentro de estos elementos está, por un lado, que el contrato debe ser realizado por personas capaces y la incapacidad de las partes hace que el contrato de verdad, su validez sea cuestionada. Y por lo tanto, ese consentimiento tiene que ser manifestado en forma libre y autónoma, no puede tener vicios, porque el vicio en el consentimiento afecta que el contrato produzca sus consecuencias jurídicas, que es la validez, y conlleva a que se realice, se pueda ser anulado. Por eso, en estos elementos subjetivos, es importante entender cómo tiene que ser el consentimiento, las causas en las cuales, para que el contrato no se invalide, no se anule, y por lo tanto ese vicio del consentimiento no puede incurrir dentro de estos tres elementos que están acá: el error, el dolo y la violencia. Y el objeto, como se le indicó, es el elemento por el cual debe hacer referencia al objeto por el cual se quiso hacer en el contrato, y es lo que va a generar la obligación, como le explica el autor francés Maurice Masson, en que el contrato es la operación jurídica que se quiere realizar, y esa operación jurídica está sometida a condiciones especiales distintas a las condiciones que debe reunir las prestaciones ofrecidas, que son el objeto de la aplicación. ¿Dónde están mayormente ese tipo de condiciones que debe reunir el objeto del contrato? Pues en la normativa legal donde están cada uno. Por lo menos, en el ordenamiento jurídico venezolano, los contratos que tienen mayor actividad y que se encuentren en la norma del Código Civil, pues tenemos en primer lugar el contrato de venta. En el contrato de venta tenemos toda la normativa legal en la cual, como es la venta, los elementos de la venta, las ventas prohibidas, las obligaciones del vendedor, las obligaciones del comprador, y cuáles serían unas ventas especiales que también se colocan. Allí es donde está precisamente ese objeto en la cual se explica Masson, que en el objeto del contrato, esa operación jurídica tiene que ser una operación jurídica que tiene unas condiciones, que tiene una normativa, que tiene unos requisitos por el cual ella se tiene que realizar. En la venta, para que sea perfecta, tiene que haber un pago, y el pago lo hace el comprador y la entrega del bien lo hace el vendedor. Cuando esas condiciones se cumplen, ese contrato ha cumplido su finalidad. Igualmente, bueno, porque hay otro contrato, por lo menos el arrendamiento. En el arrendamiento, que es el uso de la cosa y el disfrute por una cantidad de tiempo, ahí tenemos que dentro de los requisitos para que ese contrato de arrendamiento sea válido, está el bien se va a usar y disfrutar, por decir algo, por un año, y por ese uso y disfrute, el dueño del bien o el administrador de ese bien va a recibir una retribución por ello, que es el pago del llamado canon de arrendamiento. Entonces, ahí está la cuestión de que porque el contrato tiene que tener un objeto, y ese objeto tiene que reunir las condiciones, y esas mismas condiciones allí mismo se establecen dentro del contrato. Entonces, dentro de estos elementos subjetivos está que los contratos, pues para que sean válidos, ese consentimiento no puede ser viciado. Por eso es que ese consentimiento no puede tener elementos que en verdad atenten ese libre desenvolvimiento, y ese libre desenvolvimiento es atentado por los elementos del error o violencia. Las circunstancias en las cuales cuando se realice el mismo, pues ellas de verdad tienen que ser susceptibles o no pueden ser susceptibles de generar invalidez o anulación del contrato. No, si me pegó un poquito la tos, y me disculpa el participante cuando vea la clase. Y el objeto del contrato, pues sencillamente es que esa operación está sometida a condiciones. ¿Y dónde están esas condiciones? Las condiciones están necesariamente están en la ley. En la ley le van a establecer cuáles son las cosas, condiciones
por el cual se tiene que realizar ese tipo de contrato. Y ahí, precisamente, las operaciones salen como tiene que realizar y ello no es susceptible de que se puedan anular, que es lo que muchas veces pues, se presentan en las instancias jurisdiccionales cuando precisamente esas condiciones pues se generan producto del incumplimiento, sencillamente, porque las condiciones están, las normas están, los contratos se indican cómo deben ser hechos, pero si cuando se van a cumplir, no se cumple o se presentan circunstancias que atentan contra su validez, pues allí es precisamente cuando se actúa a través de las nulidades de los mismos, que es uno de los efectos que se producen en los contratos. Bien, creo que bien, bueno, ya está terminado lo que es esta unidad número 3 en cuanto a la fuente contractual. Sobre todo para el participante del derecho obligaciones en el campo profesional, pues más que todo hago mucho hincapié en la estructura de los elementos, porque es allí donde verdaderamente el contrato va a reunir esa parte que lo llaman legal y legítima, cuando sus elementos, tanto los que forman la existencia, es decir, que el contrato esté visible y presente y que internamente no va a presentar problemas en cuanto a la manifestación del consentimiento y en cuanto a la alteración del mismo, pues el contrato va a tener su eficacia a lo largo del tiempo que sea necesario reunir esa eficacia. Bien, entonces, el elemento objetivo, bueno, ahí los tenemos, la personalidad, capacidad de goce, capacidad negocial y capacidad procesal. Por supuesto, una de las formas también por el cual los contratos se realizan y se manifiesta ese consentimiento es que naturalmente las partes tienen que, los contratantes tienen que tener capacidad. De lo contrario, pues, lamentablemente si hay un incapaz, la incapacidad es vínculo para anular el contrato porque fue hecho sin la manifestación libre del consentimiento. Bueno, veamos si hace falta algún puntico. Bueno, si faltaba lo de la parte del elemento objetivo, que es aquellos por los cuales deben tener capacidad y a la vez personalidad jurídica. Y la capacidad pues la actitud para la realización de derecho y de derecho jurídico. ¿Y cuándo comienza la capacidad o desde qué momento acá en Venezuela las personas pueden realizar contratos o negocios jurídicos? A partir de que adquieran su mayoría de edad a los 18 años. Es a partir de esa edad donde precisamente comienza la persona a realizar actos o negocios jurídicos, entre ellos los contratos. Bueno, quedamos claros con respecto a esa parte del unilateral, de que no se refiere que es una sola persona. Siempre el contrato se va a hacer entre dos personas. Lo que sucede es que en la parte unilateral el efecto se traduce en que solamente lo va a hacer uno solo y otro es el que recibe todos los efectos del contrato. Bien, bueno, de mi parte, pues muchas gracias por la atención. Fue explicado de la manera más sencilla pero precisa cómo es que se ejerce o cómo se actúa dentro del contrato, tal cual como lo establece el Código Civil, en la cual es el instrumento principal por el cual se rigen los mismos. Bien.
ya termina por la tarde de hoy la presentación de nuestra materia. Ahí en las diapositivas de apoyo, pues están el complemento más con su material de aporte que se dan, y precisamente para en el momento de la realización de la evaluación, pues lo hagan de la manera más objetiva posible, y sobre todo quede el aprendizaje, que es lo que realmente se necesita para dominar todas estas figuras jurídicas que son prácticamente de uso cotidiano por las personas. Bien, muchísimas gracias por su atención y muy buenas tardes.